Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Miren lo que dice la Biblia, la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Diga: Señor, habla mi vida. Pueden sentarse. No me había fijado que cuando estaba esta mañana enseñando la clase bíblica al grupo de asiáticos que hablan inglés esta mañana, precisamente el versículo 13 nos ha trasladado, o sea, de las tinieblas nos ha trasladado a su reino amado. Y esta mañana, precisamente hablando de Mateo 28, de Mateos, ándale, se me fue, está allí escrito, ¿cómo dice Juan Carlos en mi pizarra? Hablando de la gran comisión, id y hacer discípulos. Los versículos, cuando está hablando de esos versículos, se me fue la onda. En Mateo, versículos 19 y 20, creo que del capítulo 23, creo que es. Pues precisamente cuando estaba explicando lo que significa ir y hacer. Ir y hacer. En inglés, go and make. Y cuando estaba explicando lo que significa el concepto go o eat. Y cuando estaba explicando el concepto make disciples. Y explicando el concepto ese, una de las cosas donde yo me detuve fue a explicarles que el make o el hacer discípulo tiene que ver con ayudar a la gente a que sean trasladados de las tinieblas a la luz. Ahí está el pastor Freddy apoyándome ahí en la clase, echándome porras. Y estaba hablando precisamente de eso. Mencionaba que el hacer, específicamente el make o el hacer, es una acción donde nosotros no simplemente vamos, sino tenemos que ocuparnos de ayudar a la gente a que sean trasladados de las tinieblas a la luz admirable que es nuestro Señor Jesucristo. Porque estamos hablando sobre Cristo nuestro Salvador. Y por eso yo hablaba de eso. Y fíjense, miren estos conceptos. Cuando escuchamos la palabra Salvador, cuando escuchamos la palabra libertador, cuando escuchamos el término rescatador, redentor, reconciliador, restaurador, consumador, vencedor, perdonador, todos estos términos tienen que ver precisamente con la función de Cristo como Salvador. Y hay muchos términos más que hablan de esa función. Jesús es el Mesías. Y cuando vemos la palabra Mesías, que tanto se menciona, es una palabra en hebreo que su equivalente en griego significa el Cristo, el crucificado. ¿Ves? Y ese no es su apellido, porque hay mucha gente que piensa que el apellido de Jesús es Cristo. No, ese no es su apellido. Cristo significa la función de Jesús. Es la función de Jesús. Jesús, el Emanuel, el Dios con nosotros, tenía una función: ser el Cristo. Precisamente lo que yo acabo de mencionar. Cuando hablo del Cristo, estoy hablando del Salvador, libertador, que rescata, que restaura, que reconcilia, que vence, que consume, que perdona. Eso es una función. Y esa función, con todos esos términos que yo estoy mencionando, una sola persona la ha podido cumplir y la sigue cumpliendo. Y se llama Jesucristo.
Cristo, el Salvador. Aleluya. Porque en dadas ocasiones, óigame bien, en dadas ocasiones usted puede vencer. Sí, usted yo sé que ha vencido sobre una que otra pruebita o tribulación. En dadas ocasiones usted ha logrado culminar, consumar alguna obra o algo que se ha propuesto. En dadas ocasiones y bien poquitas ocasiones, por no decir extremadas, bien poquitas ocasiones, usted ha logrado reconciliarse con alguien. Ay, pastor, aleluya. Muy pocas veces usted ha logrado reconciliarse con alguien. Si usted no ha podido reconciliarse con alguien, usted tiene tremendo problema. En dadas ocasiones hemos hecho la función de perdonar. O sea que todas esas funciones que hemos mencionado del Cristo de poder, de Jesús, nosotros las hemos puesto en práctica en momentos dados. Pero no al 100%, todas de manera simultánea, como lo ha hecho el Cristo de la gloria. Porque Cristo Jesús, el Salvador, es el único que ha podido salvar, libertar, rescatar, redimir, reconciliar, vencer, perdonar, todo de manera simultánea y de manera perfecta. El único, esa es su función. Por eso es el Cristo. Nosotros no podemos cumplir con todas esas funciones y mucho menos de manera simultánea. ¿Por qué? Por culpa de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque usted vive, aun cuando ha sido reconciliado con Cristo, perdonado por Cristo, así usted ha sido redimido por la sangre del Cordero. Aun cuando usted es una nueva criatura, todavía, hasta que lleguemos el día de la glorificación, seguimos viviendo en nuestra naturaleza pecaminosa. Ay, muchos no me creen, muchos dicen, no, yo no vivo en esa naturaleza. Claro que sí, claro que sí. Y usted lo ha experimentado usted solito, porque todos aquí sabemos, empezando por mí, que la carne siempre tira para el monte. Aleluya. Su carne nunca dice, yo quiero ir al culto a adorar. Su carne nunca dice, ay, tengo ganas de orar y de hacer un devocional. Su carne nunca quiere perdonar. Su carne nunca quiere reconciliarse. Su carne, su naturaleza nunca quiere hacer lo que a Dios agrada. Ahora, una carne sometida al Espíritu, aleluya, que ha crecido en gracia y en bendición delante del Señor, sí desea cumplir con las funciones, aleluya, de lo que es una nueva criatura. Nosotros vivimos en esta naturaleza pecaminosa, por eso es que cuando caímos de la gracia del Señor y todos pecamos, dice, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, aun cuando hemos sido rescatados, libertados, fortalecidos, perdonados, reconciliados, seguimos viviendo en esta vida, en esta naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, todos necesitamos un Salvador que ya nos salvó, pero nos sigue salvando. Aleluya. En este mes voy a estar, en todos estos meses voy a estar hablando sobre todas las funciones de lo que Jesús hace, salvar, sanar. Voy a estar hablando de eso. Pero yo quiero que usted entienda que por imputación ya usted lo tiene. Lo único que usted tiene que entender es que sigue en el proceso. Cuando yo vine a los pies de Cristo, yo fui salvo. El Señor por imputación ya me dio la salvación. El Señor por imputación ya me dio la santificación. El Señor por imputación ya me dio la justificación. Ve, de antemano te lo dio, pero estás en el proceso. Aun cuando me declaró santo, me sigo santificando. Aun cuando me salvó, me sigo salvando. Aun cuando me sanó, me sigue sanando. Aun cuando me justificó, me sigue justificando. Es un proceso que continúa hasta el día de la glorificación. Decimos amén. Si usted no entiende eso, va a tener dificultades.
Porque cuando Cristo venga por su pueblo, viene a buscar un pueblo sin mancha y sin arruga. Y usted dirá, pues nunca miré porque nosotros tenemos una que otra manchita, una que otra arruguita. No, lo que pasa es que te está mirando a través de Jesucristo. Y Él está mirando lo que ya ha sido imputado en tu vida. Salvación, justificación, santificación. Eso es lo que el Dios Todopoderoso ve a través de Jesucristo. Y por eso seremos levantados. Pero seguimos en el proceso. Todos los días me santifico, todos los días me salvo, todos los días me justifico. ¿Por qué tiene que ser así? Porque vivo en una naturaleza caída, pecaminosa, y necesito del Señor constantemente. Y la función de Cristo es precisamente esa: salvar a todos los seres humanos que reconozcan que Él es el Salvador. Él está dispuesto a salvar a familias enteras, porque esa es su función como nuestro Salvador. Él es el Cristo de poder. Bendita la gloria del Señor. Él es el Cristo vivo. Por eso Él es el Cristo, el Salvador. Y a Él es que nosotros servimos. Pero hay algo más. Déjenme hablar un poquito más sobre redención o redentor del pecado. A mí me gusta ese término. El pastor Sepúlveda, él pastoreaba una iglesia. Una de las iglesias que él pastoreó, me encantaba el nombre de la iglesia. La iglesia que él pastoreaba se llamaba El Divino Redentor. Un nombre hermoso que se me quedó en el alma. ¿Viste qué nombre bonito para una iglesia? Iglesia El Divino Redentor. ¡Wow! Alabado sea el Señor. Esos son grandes. Eso es grande. Es hermoso. Cuando hablamos de redentor o de la redención, cuando pensamos en eso, tenemos que pensar, sí, en el evangelio y en la salvación personal. Y eso es precisamente lo que tiene que permear en nuestras vidas. Que la redención tiene que ver con la salvación, con el evangelio de salvación de Jesucristo. Y tenemos que pensar en eso de manera personal. De manera personal. Porque nosotros, todos los seres humanos, tenemos que entender que necesitamos un Salvador. Y es Jesús. Jesucristo en su función, que vino a salvar a las personas de sus pecados, y eso nos incluye a nosotros. Alabado sea el Señor. Eso es lo que hace el Redentor. Él salva de manera personal. Él salva familias enteras, pero esas familias enteras de manera personal respondieron al llamado del Señor. Por eso es que no podemos sacar de contexto en el libro de Hechos el carcelero de Filipo. Cree que el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Tenga cuidado, no lo saque de contexto. Porque si usted lo saca de contexto, pues entonces está diciendo que a fuerza el Señor tiene que salvar a todos los miembros de la familia. Cuando la realidad es que es un proceso muy personal. Aleluya. Sí, que yo quiero ver en la patria celestial a todos los míos. Ojalá, gloria a Dios. Y estoy orando por eso. Que cuando llegue a la presencia del Señor, mis 5 hermanos estén conmigo. Todos mis sobrinos, todos mis tíos, todos estén conmigo en la presencia. Eso sería, yo quisiera eso. Ese es mi mayor, debe ser su mayor deseo también. Pero la realidad es otra. De hecho, hay tíos que ya se nos adelantaron, pero no sé si se adelantaron para arriba o para abajo. Alabado sea el Señor. Hay algunos que a juzgar por mi ojo humano, están más abajo que arriba. Aleluya, eso lo sabremos en la eternidad. Pero no podemos juzgar eso. Usted no lo puede juzgar, eso lo juzga el Señor. Eso llegará el momento. Pero la realidad es que no puede sacar de contexto lo que tiene que ver con la redención. La redención es un proceso personal. Cada uno tiene que responder al llamado del Señor. Que si yo soy el primero, mi familia, la posibilidad de que me sigan es alta. Claro que sí, porque comienza con uno y eso va a atraer a los otros. Si es que yo hablo de la redención del Señor. Porque si no, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Así que Cristo es el Salvador. Y la redención tiene que ver con un trato personal del Señor con cada uno de nosotros. Entonces, uno de los símbolos que usamos
para quitarle esa musaraña a mucha gente de la cabeza, de los símbolos que usamos para decir esta iglesia cree en la redención, se llama la cruz. La cruz es un símbolo, es un logotipo que muestra, que dice, aleluya, que a través de esa cruz vino redención individual para cada uno de nosotros que recibe al Señor Jesucristo. A mí me encanta ver en las iglesias una cruz vacía siempre en el frente. Me gusta, pero cuando veo una cruz vacía frente del templo, pues me están diciendo a mí que ellos creen en la redención, en lo que Cristo hizo. Y esa redención y el cumplimiento de esa redención fue a través de esa cruz. Si el Cristo no hubiese sido crucificado para vencer la muerte, no hubiésemos sido redimidos. Aleluya. Pero tuvo que llegar a ese símbolo que en un momento dado fue maldición, pero pasó a ser un símbolo de victoria del pueblo del Señor. Porque Él venció la muerte. ¿Están de acuerdo conmigo? Él venció la muerte. Aleluya. Aunque hoy en día están sacando las cruces de los templos. De hecho, hoy en día las iglesias están pintando la última pared del templo en color negro. ¿Ustedes han visto eso? Hoy en día ponen el templo color negro completo. Y aunque eso es simplemente un color, pero lo que mostramos es lo que decimos de lo que creemos. Usted dirá, ay, qué exagerado, pastor. Pudiese sonar exagerado. Yo recuerdo, yo tenía un carro, a mi juicio bien bonito, hermoso. Mi primer carro aquí en Houston cuando yo manejaba era un Mazda Millennium Luxury, Mazda Millennium del 99, bien bonito en ese entonces, color negro. Y cuando mi mamá viene para Estados Unidos por primera vez a visitarme a mí en el 2005, yo recuerdo que voy a buscar a mis padres al aeropuerto y le digo a mi mamá, mira mami, este es el carro que yo me compré. Y mamá me dijo, ay, gran cosa. Pero mami, el carro está bonito, tú no ves que por dentro es de cuero. Mira cómo se oye el radio, mira el aire, mira el carro bonito. Le enseñé el sunroof, le abrí el sunroof y le puse le di a los botones para que los asientos se hicieran para adelante, para atrás, se recostaran, se levantaran. Cositas que hemos ido mejorando con el tiempo. Porque está hablando en ese entonces, estaba en el 2005, ya han pasado muchos años. Hoy en día los carros casi te llevan al hombro, así adentro. Y el carro estaba bonito, tenía bastantes accesorios al día. Pero mi mamá decía, ese carro no me gusta. Y yo, pero ¿por qué no te gusta mi carro? ¿Qué tiene mi carro? Que tu carro es negro. Pero negro es un color bonito. No. Todos los carros negros son carros fúnebres para mí. O sea, para ella. Un carro negro era similitud o símbolo de un carro fúnebre. Para mi mamá. Parece una tontería, pero cuando usted lo piensa y lo analiza, como usted decore, enseñe, muestre, se vista, lo que usted le muestre al mundo dice mucho de usted. Ándale. Alabado sea el Señor. Dice mucho de usted. Dice de su calidad de vida. Dice todo. Es una muestra al mundo. Yo hasta hace poco, Pastor Eduardo, yo siempre he sido una persona que me he vestido así. Pero hubo un tiempito que por asunto de estar cargando equipo, de estar montando bocinas, de estar poniendo cables, porque antes teníamos un local que había que montarlo todo y guardarlo todo. Y yo sudaba muchísimo. Entonces empecé a vestirme más sencillo en el templo como pastor. Aleluya. Y a mí no me importaba.
Y yo lo hacía así. Y Freddy detrás de mí, mira, y me caía arriba. Y 2 o 3 hermanos me caían arriba. Aleluya. Hasta que hace como unas semanas atrás, creo que fueron 2 meses, 3 meses atrás, un joven que nunca había visto el culto de México se conectó al culto a través del TikTok. Y cuando vio el culto, para que yo le creyera de que él estaba viendo el culto, le tiró un screenshot, le tiró una foto al pastor mientras el pastor estaba aquí orando. Aleluya, yo estaba orando sentado con la guitarra para empezar el culto. Y recuerda que yo estaba en un pantalón de esos pantalones sudadera, con un polo, y qué sé yo qué. Y cuando él me manda ese screenshot, mira, yo vi el culto y mandó la foto. Y cuando yo me vi en esa foto, yo dije, rayo, yo no parezco pastor. Fue lo primero que yo dije, yo no parezco un pastor. Mira cómo yo me veo ahí. Ay, no. Y eso cambió en mí. Pero yo no soy un legalista y no me malinterpreten. No. Dicen por ahí que el hábito no hace al monje, pero lo distingue. Alabado sea el Señor. Entonces, eso cambió en mí. Yo lo que quiero es que entiendan que cuando veo iglesias pintadas de negro, sin un símbolo de cristiandad, yo no sé si estoy en un centro comunal, yo no sé si estoy en un centro de esto, de lo otro. Todas esas cosas uno tiene que tener cuidado. Y por eso para mí es vital e importante ver la iglesia blanca con una cruz que me dé testimonio que creemos en la redención. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios, porque todo tiene en la vida su lugar. Alabado sea el Señor. Todo tiene su porqué de ser. Sonará exagerado, sonará demasiado legalista, pero no es que yo quiera pintarme de esa manera. Es que tenemos que entender que todo tiene su lugar, todo tiene su razón de ser. Y todo lo que hacemos y lo que tenemos enseña, predica, publica, muestra algo en el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. A mí me encantaba ver muchos hermanos cuando entraban a mi apartamento. Alabado sea el Señor. Yo recuerdo, nunca se olvida la primera vez que Juan Roberto entró a mi apartamento. Y recuerdo que cuando él entró, lo primero que él dijo: wow, entré a un santuario. Aleluya. Y un día entró el pastor Chinito a mi casa. Y cuando entró a mi casa, él dijo: wow, pastor, I can feel the glory of God here. Aleluya, porque hermano, usted tiene que entender que tenemos que sacarle ventaja a todo lo que podamos para predicar el evangelio de Cristo Jesús. Que alguien se identifica, que se siente identificado de alguna manera con el Señor y la cruz. Es un símbolo, es un logotipo que habla de la redención del Señor. Y nosotros como Alianza Cristiana y Misionera y muchas iglesias más usamos la cruz como un logotipo. Y es importante que sea visible, porque la verdad del Señor tiene que ser visible. Dice la Biblia, nosotros somos la luz de Cristo. Nosotros somos la luz del Señor y debe brillar. Y dice el Evangelio de Mateo que nadie toma la luz y la pone debajo del almud, sino que la pone encima de la mesa para que brille. Bendita la gloria del Señor. Y nosotros tenemos que brillar en el mundo, no camuflajearnos con Él, sino brillar y mostrar la grandeza del Señor. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Gloria al Señor. Mire, yo les testifico una vez y vuelvo a repetirlo y vuelvo otra vez al sermón porque ustedes me sacan. Aleluya. Un día acompañé a un amigo mío a cambiarle aceite y filtro al carro. Y fui con él, eso fue creo que en el 2018, 19, todavía yo no manejaba. Y fui con él a acompañarlo. Y entramos a un negocio de cambio de aceite y filtro que hay en Spring Branch. Y cuando entramos a ese lugar y nos sentamos en el waiting room, ahí a esperar que cambiaran el aceite y filtro, hay un señor que está allí, americano, blanco,
está allí leyendo una revista y la persona que anda conmigo se le queda mirando y él dice, ese es un hermano. Yo dije, él es un hermano. ¿Y cómo tú sabes que él es un hermano? No es negativo lo que voy a decir, porque no estoy hablando de hermano en Cristo. Me dice, él es un hermano. Él es un hermano. ¿Un hermano en qué? Él es de la logia, igual que yo, porque él está en la logia de los masones. Él dice, ese es un hermano también. ¿Y cómo tú sabes que él es un hermano? Porque el que está involucrado se entiende. Alabado sea el Señor. El que está involucrado en algo se identifica, de alguna manera se entiende, se conocen. Dice, ese es un hermano porque mira la sortija. ¿Y yo qué tiene la sortija? Dice, porque esa es la sortija que todos nosotros usamos. Ándale. Cuando nos salimos de ahí, al ratito, de casualidad, nos encontramos otro vehículo. Estábamos detrás de un vehículo. Mira, ese es el carro de otro hermano. Yo dice, ¿cómo tú sabes que son brothers? Le dicen los brothers. Sí, porque mira el logo que tiene allí al lado de la tablilla del carro y vi el loguito. Oh, eso es un logo de usted. Sí, eso es un logo de nosotros. Yo, mira para allá. El que esté envuelto en algo se identifica o se conocen. Aleluya. Nosotros como creyentes tenemos que entender que el proceso es el mismo. Tenemos que mostrar la luz de Cristo con nuestras acciones, con nuestro testimonio, con nuestra luz brillando. Pero en todo lo que hacemos y en todo lo que nos envolvemos, tenemos que mostrar la luz del Señor. La gente tiene que sentirse y tiene que decir y tiene que estar de acuerdo que somos creyentes que amamos al Señor. Porque Él es el Redentor. Y la Biblia es el libro por excelencia que muestra la redención del Señor Jesucristo. Pero fíjate, leímos una carta que era Colosenses. No voy a invitarlos a buscar todos los versículos bíblicos que voy a mencionar, los voy a mencionar rapidito, como decimos en el barrio, abuelo de pájaro. Aleluya. Miren todos los versos bíblicos que denotan la redención del Señor Jesucristo. Y ese es Pablo hablándole a la iglesia de Colosa. Y le está diciendo a la iglesia de Colosa, Cristo es el Redentor. Y el apóstol quería que se sembrara tan fuertemente el concepto en el corazón de la iglesia de Colosa, que él viene y les dice en el versículo 4 del capítulo 1, tu fe en Cristo. Él menciona en el versículo 4, tu fe en Cristo. En el versículo 5 del capítulo 1 de Colosa le dice, de lo que has escuchado en la palabra de verdad, el evangelio. Después le dice en el versículo 6, la escuchaste y conociste la gracia de Dios. En el versículo 14 le dice a la iglesia de Colosa, en quien tenemos la redención, el perdón de pecados. Luego va al capítulo 3, al versículo 20, y dice, por medio de Cristo reconcilió consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y luego va al versículo 22 y dice, ahora Él nos ha reconciliado a través de la muerte física de Cristo. Luego va al capítulo 2, versículo 6 y dice, así como han recibido a Cristo Jesús como Señor, continúen viviendo en Él. Luego va al versículo 13 del capítulo 2 y dice, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos perdonó todos nuestros pecados. Luego va al versículo 14 del capítulo 2 y dice, Él lo quitó y lo clavó en la cruz. En el capítulo 3, versículo 13 dice, perdona tal como el Señor nos ha perdonado. Y va al capítulo 4 y versículo 3 y dice, ora para que Dios abra puerta para que podamos proclamar el mensaje de Cristo. Miren todos los versículos que yo mencioné del libro de Colosenses que resaltan que Cristo es el Redentor. En otras palabras, el empeño de Pablo era que la iglesia de Colosas entendiese, viviese,
aleluya, hablase, tuviese al relieve lo que es Jesucristo como el Redentor del mundo. Y nosotros como iglesia tenemos que vivir, mostrar de alguna manera que Cristo es el Redentor del mundo. Y es un trabajo para que cada persona de manera individual se acerque al Señor y lo pueda experimentar. Nosotros tenemos que ya detenernos, tenemos que parar de alguna manera o no apoyar todas estas nuevas corrientes que se están levantando, que han quitado la redención del púlpito. Es un evangelio. Se sustituyó la palabra redentor por prosperidad. Se sustituyó la palabra redentor por tú puedes. Hay un gigante dentro de ti. Se sustituyó la palabra redentor por cualquier otro tipo de expresión donde no se ve al Señor obrando en el ser humano. Y el evangelio no se trata de vivir bien o vivir mejor o tener una mejor vida. Es que eso no va a ocurrir nunca. Aleluya. Aquí tenemos que aprender a vivir para el Señor. Van a haber tiempos malos, van a haber tiempos buenos. Lo que nunca nos va a quitar el enemigo es la paz de Dios y el gozo del Señor, ni la salvación. Aleluya. Porque viene de parte del Señor. No está creyendo porque hemos quitado al Redentor del púlpito. No, la iglesia del Señor, hasta que Cristo venga, tiene que hablar de la redención del Señor Jesucristo, porque es un trato personal con cada uno de nosotros. Y así yo quiero ver a todos mis hermanos y a todos mis tíos en la presencia del Señor. Si alguno no pasa por el proceso de la redención, no los veré. Alabado sea el Señor. Tú y yo lo hemos vivido, tú y yo lo hemos experimentado y queremos que otros lo experimenten. Recuerda, iglesia, hay que hablar de que Cristo es el Redentor. Decimos amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces hago una pregunta. Mirando a mi juicio, todos los que vemos aquí en el santuario somos salvos. Porque iba a preguntar, ¿conoce usted a Jesús como su Salvador? Bueno, de acuerdo a lo que yo puedo mirar a mi lado izquierdo y derecho, yo entiendo que todos somos salvos. Pero tengo que incluir dentro de mi sermón la pregunta, ¿conoce usted a Jesús como su Salvador? Y muchos me mirarán, pastor, si usted nos conoce, usted sabe que nosotros dimos ese paso de fe hace rato, estamos bautizados y todo lo demás, y somos miembros de la iglesia y cumplimos con nuestros deberes, pero igual tuve que incluirlo porque es parte del sermón. ¿Conoce usted a Jesús como su Salvador? Porque quién sabe, si yo siempre me he creído que usted es salvo, ándale, aleluya, anda. ¿En qué lío me metí yo ahora? ¿Cómo salgo de aquí, Eduardo? Aleluya. Si yo me la creí que usted era salvo y usted no ha pasado por la redención. Si no es así su caso, si me cogió de bobo a mí, al Señor no, mi consejo, ponga su confianza en el Señor. Bueno, es que hay gente que me están viendo. Aleluya. Tal vez eso es para ti, que estás ahí en tu casa, en el carro, en el trabajo. Amor, el Señor te está hablando a ti. Aleluya. Y te está agarrando por el chongo. Y te está diciendo, mira, hijo, pon tu confianza en el Señor. ¿Cuándo? Ahora mismo. Ahora ahí le va. Pero si ya usted conoce al Señor, si ya usted conoce al Señor, eleve una alabanza y dile, Señor, gracias, 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 gracias por haber hecho en mí el trabajo de redención. Aleluya.
Pero hay una más. Cristo es nuestro libertador de la oscuridad. ¿Sabía eso? En el libro de Colosas, cuando Pablo está hablando del perdón de pecado, también nos trae algo a la memoria. Él dice, habla de perdón de pecado, pero también dice y nos recuerda, y te lo vuelvo a recordar hoy, que hemos sido trasladados, rescatados del poder de las tinieblas al reino de la luz, el reino de Jesucristo, el Hijo amado de Dios. Cristo es nuestro Salvador. Y Él cumple dos obras, o ambas obras. Redención, para que tengamos perdón, y nos libera del dominio del mal. Ay, entonces usted dirá, pero pastor, si Él es mi redentor, pues simultáneamente me liberó. Y sí, Él es tu redentor, Él perdonó tus pecados, y sí, te liberta y te libera. Pero por alguna razón hay personas que siguen viviendo en el dominio de las tinieblas. Hay personas que todavía viven bajo el dominio de las tinieblas. Y tenemos que tener cuidado, porque dominio, autoridad, poder significa dominio, autoridad, poder de las tinieblas. Significa que el mundo de las tinieblas de alguna manera refleja que está ejerciendo capacidad de control, influencia y soberanía sobre mucha gente que reclaman ser creyentes. Capacidad de control. Influencia. Esa es una palabra muy famosa hoy en día, la influencia. De hecho, vivimos en la época de los influencers. Ya mismo nos quitan el título de pastor y nos ponen el influencer del púlpito, ¿verdad? El influencer. Tenga cuidado porque mira, Él nos perdonó. Pero Pablo habla del traslado de las tinieblas a la luz, porque hay un proceso y es importante entenderlo. Los que son pastores aquí conmigo no pueden desmentirme cuando usted ha tenido en algún momento dado la experiencia de tener personas que han confesado al Señor como Salvador y han pasado el tiempo y usted sigue luchando con ataduras que tienen esas familias, porque tienen influencias, o el enemigo tiene la capacidad, o el mundo de las tinieblas tiene la capacidad de controlar y dominar esa familia, porque recibieron el perdón, pero no han sido trasladados de las tinieblas a la luz. Y eso es importante. Yo recuerdo una joven cuando yo era presidente de jóvenes. Todavía yo me acuerdo. Yo fui presidente de jóvenes una vez. Y quiero que sepan eso. Aleluya, tenía una juventud poderosa en mi iglesia. Y tenía una chamaca que iba a los cultos y adoraba y era tremenda. Pero a veces y de cuando en vez y de vez en cuando algo pasaba en su vida, o algo tenía dominio y control sobre ella,
que en medio de la noche venían esas influencias, tomaban control de su sueño, de sus descansos, se levantaba, rompía cosas, tiraba todo al suelo, rompía las cosas, gritaba desesperada, y muchas veces me llamaban y corría para ese hogar a orar por una persona que está con algún problema. Posiblemente el problema es de la psiquis, posiblemente es emocional, posiblemente había, yo no sé, pero había ese problemita. Personas, lo he visto, que cantan y adoran, y cuando hay una gran manifestación del poder del Señor, ahí caen, gritando y mostrando señales de que Cristo no está en esa alma. Yo he visto muchos casos del dominio del mundo de las tinieblas, porque usted es perdonado cuando usted viene a los pies de Cristo y confiesa que Él es el Salvador. Pero por eso es que por eso dice, vayan y hagan discípulos. Hay otro proceso donde hay que cuidar de esa alma, orar por esa alma y asegurarnos que han pasado del mundo de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Y por eso Pablo dice, han sido perdonados, pero hemos sido, Georgina, trasladados. Ya el mundo de las tinieblas no ejerce ningún dominio sobre mí y no tiene capacidad sobre mí de dominio ni de control. Yo soy libre en Cristo el Señor. Por eso que usted puede entender que hay personas que están en Cristo Jesús, pero no han roto con el vicio del cigarro, no han roto con el vicio de aquello, no han roto con el vicio de lo otro, porque hay un proceso que hay que trabajar duro en oración y en ayuno para que rompan con eso, porque no todos son libres de golpe y porrazo. Y los que no saben trabajar esos asuntos le buscan justificación. Ahora, porque ahora le buscan justificación a todos. No, lo que pasa es que yo pensaba, que yo creía que eso era malo, que era así, pero no importa, y empezamos con todas esas boberías. No. La Biblia es clara cuando dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. La Biblia es clara cuando dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Hay que tener cuidado con esas posiciones. Colosenses dice claramente, eres perdonado y hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Si yo he sido trasladado, el mundo de las tinieblas no debe tener dominio sobre mí. Y lo que a Dios no agrada, lo que perjudica a mi vida, tiene que estar fuera del panorama. Aunque en blanco y negro, dentro de los 66 libros del canon bíblico, no aparezca un texto que en específico diga, usted no debe fumar. Aunque no hay un texto, porque la gente quiere ver todo ahí bien escrito. Aunque no hay un texto bíblico que no diga, no vea pornografía. Anda, aunque no hay un texto bíblico que no diga, esto y todo aquello que... Hay un texto bíblico que dice, sí tienes acceso a todo, pero no todo te conviene. Alabado sea el Señor. Y lo que le hace daño a tu mente, a tu cuerpo, a tu alma y a tu espíritu no puede ser de Dios. Anda, pastor, qué lío. Pero eso es lo que dice la Biblia. Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Tenga cuenta, nada puede ejercer dominio sobre ti, ni el gym, ni la dieta, ni la comida, ni el café, ni la coca. Nada
puede ejercer dominio sobre usted. Porque si algo usted lo domina, usted todavía tiene una pata en las tinieblas todavía. No. Aleluya, tenga cuidado. Alabado sea el Señor. Porque si el café a mí me dominase, como rayo yo ayuno. Hemos sido trasladados. Are you with me? You have been moved from the darkness to the light. Nothing can have influence in you or over you. Es que me gusta todavía la quebradita. Me gusta todavía la música duranguense. Me gusta todavía aquello, lo otro. Y yo no quiero entrar en esa polémica. Pero entiéndame, hágame caso. Hágame caso, porque si no me hace caso vamos a terminar como hay algunas iglesias por ahí bailando quebradita en el altar santo del Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Aleluya, tenga cuidado. Mira, la Biblia es clara cuando dice: no imitemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama o imita al mundo, el amor del Padre no está en él. Después del culto le echan la culpa a los ancianos. Se me fue el tiempo. Oscuridad. ¿Tú sabes por qué las tinieblas o la oscuridad es peligroso? Porque la oscuridad y las tinieblas representan lo opuesto al gobierno de Dios. Entiéndelo. Es lo opuesto. No voy a abundar más en él. Ahora, ¿por qué el reino de Dios? Hemos sido trasladados de las tinieblas al reino. Hoy en día el concepto reino se está usando como un estilo de vida dentro del ambiente de los cristianos. Yo soy de la iglesia de reino. ¿Cuántos son de reinos aquí, verdad? Y sí, yo soy de reino, pero no es el reino al que tú te estás refiriendo. Donde son iglesias evangélicas que tienen una forma de ser, que hablan de reino, pero su reino está ligado a prosperidad. Su reino está ligado a que yo no vivo en pobreza. Su reino está ligado a que yo puedo vivir bien. Su reino está ligado a todo lo que tiene que ver con opulencia mundanal, carnal, de orgullo, de vanidad y todo eso. Y ese no es el reino que habla la Biblia. La Biblia habla de un reino que representa el gobierno del Señor Jesucristo, la autoridad del Señor Jesucristo, que se manifiesta en las personas cuando las personas, y ahí va el golpe, cuando las personas viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Si yo soy de reino, si tú eres de reino, quiere decir que tú vives de acuerdo a la voluntad del Padre Todopoderoso. Si lo mismo lo dijo el Señor en su oración, Él dijo: que se haga tu voluntad. Entonces cuando usted investiga cuál es la voluntad del Señor general, sin hablar del individual, personal de cada cual, usted se dará cuenta que tiene que ver con el gobierno del Señor en tu vida. Que no importa la circunstancia que uno puede estar viviendo y que uno puede estar enfrentando, el gobierno de Dios no te quita la paz, no te quita el gozo, te da guianza, te da seguridad, te da confianza. Tú ves la luz al final del túnel. Nada te quita la esperanza, el gozo, la salvación, la integridad. Nada, porque tú vives en la voluntad del Señor. Y eso es un tema muy largo para tocar ahora, pero eso es reino.
Porque el reino es lo opuesto al mundo de las tinieblas, al dominio de Satanás. Y por último, cuando vemos que Pablo habla de luz, de hijo amado, cuando Pablo habla de eso, está diciendo el reino de Dios es un gobierno justo. Porque es importante saber que es un gobierno justo, porque hay como dicen por ahí, de gobierno a gobierno. Hay muchos gobiernos, pero el gobierno de la luz, el gobierno de Jesús, es un gobierno como justo. Es un gobierno de benevolencia. Es un gobierno de primer orden. Es un gobierno de paz. Es un gobierno de estabilidad. Es un gobierno de sanidad interior. Es un gobierno confiable. Es un gobierno donde todos somos bienvenidos mediante la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Concluyo. Aleluya. Concluyo. Cuando Pablo dice, hemos sido rescatados del dominio de las tinieblas, nos referimos a esto. Oiga bien. Uno, esta es mi conclusión, ya termino. Uno, hemos sido rescatados ¿de qué? Uno, del castigo y del poder del pecado. ¿No se le parece algo maravilloso? Usted ha sido rescatado del castigo y del poder del pecado. Dos, usted ha sido rescatado de la influencia del mundo presente. Aleluya. Y por último, usted ha sido rescatado, ahorita lo había mencionado de otra manera, de los ataques del demonio. Completamente rescatado. Porque Él es el Dios, el Cristo Salvador. Y todo lo que yo he mencionado es porque Él te ama, te ha salvado. Y la salvación no se queda simplemente, como hemos visto hoy en el sermón de hoy, simplemente en un pasito para que oren por mí. Y yo repito una oración. Hay mucho más que eso. Hay un traslado de las tinieblas a la luz. Hay un rescate que te da vida y vida eterna en Cristo Jesús. Póngase en pie.